Bueno. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal les fue con el Socrative? Ahí vi varios rojos, ¿eh? Algunos muy bien. Sí, Dana, vi varios rojos en el tuyo. O sea que fue de suerte. Sebastián, lo tuyo fue de suerte. Y bueno. Ah, no. Creo que bien. Mejor de lo que esperaba. Ese fue de suerte. El mejor de lo que esperaba. Ahora, no fuiste vos el que escribió mejor de lo que esperaba. Greta dijo eso. La de Greta fue de suerte. Bueno, vamos a seguir. Con durabilidad nos falta ataque de agua de mar y que nosotros por ahí hay una parte en el ataque de agua de mar que es una de los factores que nos pueden afectar. Después nos viene el tema de corrosión, carbonatación, las reacciones alcalicílice y alcalicarbonatos, arcillas expansivas y el tema de corrosión. En esta parte del ataque químico, que ya empezamos a verlo la semana pasada, por ejemplo con lixiviación, ¿qué es lo que estuvimos viendo? ¿Qué es lo que afecta? Los ataques químicos principalmente, ¿qué afectan? La armadura. La estética. Sí, la armadura, digamos, algunos ataques químicos terminan afectando la armadura. ¿Qué característica tenemos en el hormigón? De los materiales, ¿a quién afecta? ¿Afecta al agregado? ¿A la masa de cemento? Sí, principalmente ataca a la pasta de cemento. Como bien dijo Valentín, es más que nada el cemento. Y lo que produce, cuando lo lean un poquito más y lo repasen, lo que se produce es una especie de disgregación de la pasta de cemento, por diferentes motivos, digamos, ¿sí? Pero en general, los ataques químicos que se dan son ataques que debido, sobre todo a las condiciones de exposición, como ya lo vimos en la parte de dosificación y cuando veíamos el tema de durabilidad, debido a las condiciones de exposición, principalmente atacan a la pasta de cemento, ¿sí? A diferentes partes de la pasta de cemento. Principalmente a la parte de la parte de cal, ¿sí? A los cálcicos. Eso en general. Ahora vamos a ver el tema de el agua de mar. Que en el caso del agua de mar, ¿qué se le ocurre que vamos a tener? ¿Solo ataque químico? Abrasión. Claro, entonces también tenemos ataque físico, ¿sí? Debido a las olas. Y eso también lo podemos llevar, digamos, sacando el agua de mar en sí, también lo podemos llevar a los puertos. En los puertos pasa algo similar, digamos, también tenemos el tema de la erosión, ¿sí? Bueno, vamos a compartir la presentación. Agua de mar. Tiene características particulares. Bueno,
¿Ubican qué zona es esa? ¿Mar del Plata? Y sí, el espigón del Club de Pescadores. Y lo que está afectando el agua de mar es la parte de abajo de un espigón. Ahora, el agua de mar en general no solo ataca la condición, digamos, de ciudad costera, en el caso de costera de mar, no solamente influye digamos, las obras de hormigón que están específicamente en contacto con el agua, ahora lo vamos a ver, sino que también el ambiente marino, ustedes vieron a la noche cuando se han ido a alguna ciudad de costa marítima, habrán sentido que hay, digamos, el viento, la brisa del mar está en toda la ciudad. O sea, no se encuentra solo en la costa, sino que también a algunos kilómetros de la zona de costa también se siente. Sobre todo cuando hay viento proveniente de la zona del este, en nuestro caso, digamos, que el mar lo tenemos al este. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces, esas brisas contienen gran cantidad de sales, gran cantidad de cloruros, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que con respecto al agua de mar, como decíamos, tenemos ataques físicos y químicos. Los físicos más que nada por la erosión que causa la ola y diferentes objetos que pueden venir junto con las olas, que yo, algas o por ahí algunos otros objetos. Eso podemos trasladarlo, digamos, o hacer un paralelismo con lo que son los puertos de costa. También ocurre lo mismo, obviamente que hay mucho menos oleaje, pero eso es relativo, porque por ejemplo la costa de la zona del río Paraná bajo, que tiene bastante circulación, la erosión es bastante importante, porque tiene mucho tránsito fluvial. Entonces, tenemos procesos físicos y los procesos químicos, ¿sí? Esos procesos químicos lo que hacen es cristalizar las sales en diferentes zonas. Hay una zona mojada y otra zona que está seca. A ver, aguantame un segundito. Creo que me están escribiendo, no sé qué voy a hacer. Ah, ya sé. Ya estoy. Perdón. Hay una zona, les decía, que está mojada y otra zona seca. Y si yo llego a tener fisuras, es muy posible, por las condiciones del agua de mar, que tenga corrosión en las armaduras, como bien dijo el compañero. Entonces yo voy a tener un hormigón que va a estar saturado permanentemente. ¿Cuál sería ese? En un puerto, ¿cuál sería? Los pilotes. Los pilotes, exactamente. Los pilotes están permanentemente saturados. Otra zona que va a tener ciclos de mojado y secado, que es en la zona de oleaje. Esos son los más perjudicados. Y después tenemos otra zona de hormigón que va a estar parcialmente seco. Parcialmente porque justamente con el tema de la brisa le afecta. Entonces, esa es una característica, digamos, de la zona de mar, que tenemos distintas condiciones. No es siempre parejo, digamos, el ataque, sino que hay distintos tipos de ataque. Tenemos, ahí lo van a ver mejor, me parece. Tenemos una zona sumergida, como bien dijo el compañero, es los pilotes en la zona más baja. Hay zonas que van a variar dependiendo de la marea, y esa zona de marea es la zona que va a estar parcialmente, porque depende el periodo del año, en diferentes horas va a estar sumergido y en otros va a estar parcialmente seco. Y además las olas, ¿sí? Entonces yo tengo una zona una zona de mareas, una zona de salpicaduras, las sales propias del agua de mar, que
debido al efecto del viento, no solamente atacan a las estructuras que están en la zona, digamos, pegada a la zona de costa, qué sé yo, diría la zona de espigones o la zona de construcciones que están en esos espigones o en los puertos, sino también hasta 10 kilómetros puede llegar a afectar, fíjense acá a la izquierda, lo que sería el ambiente marino, ¿sí? Por eso tenemos que, en el caso del mar, tenemos que analizar esas posibilidades. Y según esa zona, voy a tener distintos tipos de ataque. En la zona sumergida, ataques químicos, y puede llegar a haber crecimientos biológicos que puedan afectar. Por ejemplo, algas a los pilotes, al hormigón de los pilotes. Entre las mareas voy a tener corrosión del acero, daño por heladas, abrasión mecánica o impactos, ataques químicos y además crecimientos biológicos. En la zona de salpicadura, que es la zona más superior, digamos, la zona superior de las estructuras, corrosión del acero, daño por heladas y abrasión mecánica. Y en la atmósfera marina, que recuerden, alcanza hasta los 10 kilómetros de la zona de costa, corrosión del acero. Se puede llegar a producir por la presencia de las sales. ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos a ver otro efecto, que es importantísimo y es muy común, que es la carbonatación. ¿Se acuerdan cuál es el pH del acero? Del hormigón. ¿Cuál es el pH del hormigón? ¿Están dormidos? 12, A profe. ver, en ese rango, ¿quién puso 5, 8? No, ese está mal. 12, bien, 12 y medio, bien, Julián. Entre 12,5 y 13,5. ¿Y qué característica le da ese pH? Muy alcalino. Alcalino, ¿y qué es lo que hace? Reacciona con los ácidos. No reacciona con los ácidos. ¿Qué le otorga ese pH tan alto? ¿No se acuerdan? Es lo que se denomina apasiviza el hierro. Es lo que protege a la corrosión de las armaduras, ese pH tan alto. ¿Estamos? Es muy importante eso que se acuerden. Ese pH tan alto lo que hace es asegurarme la protección de las armaduras. Entonces es muy importante que esté sano el hormigón, que tenga un pH como el que debería tener, entre 12,5 y 13,5, y obviamente, si es armado, que con qué otra cosa protejo las armaduras. Esto es más físico que químico. ¿Con qué protejo una armadura de las diferentes clases de exposición? Lo he dicho en algunas clases. ¿El recubrimiento? ¿El espesor? Con el sí, bien Santiago, exactamente, con el recubrimiento. Si yo tengo una condición de exposición más desfavorable, o sea, más proclive a un ataque de mis armaduras, lo que hago es aumentar el recubrimiento. Entonces yo, como para proteger a la armadura de la corrosión, lo que tengo que hacer es mantenerla lo más sana posible. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, el ataque de carbonatación, cómo la daña, cómo puede llegar a dañarlo, al ingreso justamente de agentes externos. Y si no, por recubrimiento, ¿sí? Que ese recubrimiento esté bien hecho, que no tenga capilares que puedan permitir el ingreso de agentes externos. Ahora bien, la carbonatación, yo les diría que
se da en casi todas las estructuras de hormigón. El tema es cuándo se da. Se tienen que dar ciertas características para que se dé la carbonatación. Como dice el primer párrafo, lo único que tengo que tener es dióxido de carbono atmosférico sobre el hidróxido de calcio producido como subproducto del cemento Portland. O sea, el hidróxido de calcio lo tengo dentro de la masa de hormigón. Y el dióxido de oxígeno, ese lo tengo siempre. También, en la atmósfera es común. Entonces, imagínense que es muy probable que se den todas las estructuras. ¿Qué tiene que haber para que ingrese ese dióxido de carbono? Dióxido de carbono, dije dióxido de oxígeno. Ese dióxido de carbono, ¿qué tiene que haber para que ingrese a la estructura? Si la estructura es perfectamente impermeable, ¿va a entrar el dióxido de carbono? ¿Fisuras? Fisuras o simplemente capilares. Si yo tengo capilares, por ahí puede entrar el dióxido de carbono. Por eso fíjense en lo que dice el cuadro este, que se da una carbonatación superficial que aumenta, ¿sí? Que aumenta en algunos casos la resistencia y la dureza superficial del hormigón. ¿Debido a qué? A una contracción volumétrica. Profe, Pero además de eso, o sea, eso sería algo beneficioso. Sin embargo, sí, ¿podría repetir por qué se cortó? ¿quién iba a preguntar? Que sí, podría repetir por qué se cortó recién. No se entendió. Sí, Gracias. bueno, voy de vuelta. Para que se produzca la carbonatación tiene que haber dióxido de carbono, que lamentablemente, o no, lo tenemos en el medio ambiente, digamos, en la atmósfera, o hay oxígeno o hay dióxido de carbono, es lo que más hay. Y cierta característica de mi estructura. Si mi estructura tiene capilares, es muy probable que ese dióxido de carbono ingrese en la masa del hormigón. ¿De acuerdo? Entonces, el ataque de carbonatación, en una primera instancia, es un efecto beneficioso que se dice porque produce una contracción del volumen. ¿Sí? Esa contracción del volumen va a dar una dureza superficial mayor y una resistencia mayor. Pero esto se contrarresta, muchísimo más importante, con una disminución, o sea, es mucho peor el retroceso, la contrapartida, porque es una disminución del pH del hormigón, ¿sí? Que lo que hace, si me agarra todo el espesor del recubrimiento, despasiviza las armaduras. ¿Se entiende? O sea, como que pierdo justamente la resistencia que yo tenía a la corrosión. Me despasiviza las armaduras. Permite que se produzca el efecto de corrosión. ¿Se entiende? Este es un proceso que la realidad es que no se le da mucha importancia porque afortunadamente no hay gran cantidad de estructura de hormigón que queden a la vista. No es muy común, no es lo más común. Usualmente se las trata con protecciones superficiales. Ahora, yo le diría que si hacemos ensayo de ataque de carbonatación a distintas estructuras, lo más probable es que la mayoría tenga comienzos de efecto de carbonatación, ¿sí? El problema es cuando la carbonatación me agarra y se me produce en todo el recubrimiento, porque ahí ya pierdo la defensa que tengo en las barras de acero, justamente, por ejemplo, un proceso de corrosión. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Es muy importante el concepto de carbonatación y es una de las cosas que más se está estudiando justamente para determinar qué grado de afectación tienen las diferentes estructuras. Uno de los procesos, uno de los, digamos, factores importantes en el proceso es conocer esa velocidad de penetración que va a tener el dióxido de carbono, ¿sí? Si yo tengo, obviamente, hormigones densos y bien curados, por lo tanto, no voy a tener
si yo tengo hormigones bien densos y bien curados, es muy probable que no tenga capilares. Entonces, por esos capilares o microfisuras no va a ingresar el dióxido de carbono. Por lo tanto, voy a tener una menor velocidad de penetración. Pero fíjense que dice menor velocidad de penetración, no dice que no va a penetrar. Eso es lo que quiero que tengan en claro, que siempre puede llegar a ser una patología existente la posibilidad de carbonatación de las estructuras. O sea que no quiere decir que siempre se me van a oxidar los hierros, a corroer los hierros, pero sí es importante saber, de acuerdo a la edad que tiene la estructura, sobre todo se da con estructuras con ciertos años de edad, digamos, no se da una carbonatación en una corta edad, pero sí es importante que perdemos la capacidad de apaciguar las armaduras del hormigón. Como que perdemos la capacidad de recubrimiento ante un avance de carbonatación que, como les digo, se da, porque el dióxido de carbono está en toda la atmósfera. Y otra cuestión que puede llegar a ser variable la velocidad de penetración del dióxido de carbono es la humedad y la temperatura. Acá se ve una armadura, un pedazo de hormigón, acá le sacaron la armadura, pero ¿se alcanza a ver el nervurado? Creo que sí. Sí, se ve. Bien. Bueno, fíjense que está rodeado. Esto es la reacción a un producto que se coloca, que reacciona y forma esta coloración rosada, que se llama fenostaneína, que ya lo vamos a ver en más detalle, pero bueno, acá se ve la fenostaneína, digamos que toma el color justamente cuando el pH es bajo, cuando reacciona con el dióxido de carbono en la masa del hormigón. Si no tuviese dióxido de carbono en esta zona y el producto de la carbonatación, no reaccionaría, ¿sí? Y esto ya es óxido directamente. Y estos son picaduras de óxido, ¿sí? De ya cuando tengo corrosión en la armadura. Vamos a la corrosión, que sería un producto, digamos, un subproducto de la carbonatación. Como dijimos, la carbonatación lo que hace es disminuir la alcalinidad y bajar el pH del hormigón a un valor menor a 9, ¿sí? Por lo tanto, se me produce una dilución de la capa pasiva. ¿Se acuerdan qué era la lixiviación? Había una pregunta en el Sócrates que tenía que ver con eso, que es otro de los procesos químicos que lleva también a pasivar el hormigón, a bajar la pasividad del hormigón, digamos. ¿Se acuerdan o no? Bueno, hay que repasar un poquito. Son preguntas de finales. Estos son los ataques químicos, por ahí son los más importantes para que se acuerden justamente cómo se los denomina y qué es lo que producen. La lixiviación lo que hace es disolver los compuestos de calcio que están justamente en el cemento, ¿sí? Y posteriormente esa descomposición o esa disolución de la cal aparece a la vista, digamos, o al exterior de la masa de hormigón como las famosas eflorescencias o escalatitas de cal. ¿Se acuerdan ahora? Ahora sí. Bueno. Entonces recuerden que la carbonatación y la lixiviación hacen una disminución de la alcalinidad del hormigón, diluyendo o disminuyendo la capa pasiva justamente del hormigón y permitiendo, ¿sí? Si el ambiente tiene agua, que sería humedad en definitiva, y oxígeno, el inicio del proceso de corrosión de la armadura. Tan importante porque obviamente si se empieza a corroer la armadura, lo que se va a producir es una expansión del volumen de la armadura que me va a hacer saltar el recubrimiento. Me lo va a hacer desprender por una cuestión de que no va a soportar ese esfuerzo de tracción interno. ¿Vamos? Ni hablar que si tengo cloruros, ¿sí?
va a afectar con mayor rapidez la dilución de la capa pasiva del hormigón y va a favorecer más todavía el proceso de corrosión. Esto, ¿se acuerdan la foto que le mandé creo que ayer de la obra de Chaco? Que se veían unas manchas a través de unas fisuras de unas manchas media marrones. Bueno, esas manchas marrones querían decir de que ya se estaba produciendo la corrosión de las armaduras. Ya no eran manchas de fluorescencia de la exhibición. Ya no era la disolución de los compuestos cálcicos, sino que ya estaba empezando a perder sección las armaduras. Fíjense en que prácticamente es como que se come la armadura. Esto lo vieron el año pasado en tecnología de los materiales, ¿cierto? Sí, Sí, ¿Confirmen? vimos un ensayo, o sea, una presentación de un ensayo que hicieron en una escuela. Bueno, eso era para ver qué grado de afectación tenía la barra y si la sección se mantenía en el área que estaba prevista o si había bajado el área útil, ¿cierto? Sí, creo que en el laboratorio de metalografía puede ser. Sí, metalografía, exactamente. Eso se hace con un estudio metalográfico. Bueno, pero fíjense en acá, está totalmente corroído el hierro, y hierros importantes. Después vamos a ver cómo se arreglan estos problemas. Todo tiene arreglo. Por ahora menos la muerte, lo otro lo podemos arreglar. ¿Y se acuerdan cómo es la corrosión? El proceso de corrosión, lo vieron en química, seguro. ¿Se acuerdan que que tenía que haber un medio electrolítico o electrolito, haber una carga positiva y una carga negativa? Y lo que se hace es básicamente corrientes de carga, porque es un proceso electroquímico. ¿Saben de eso o no? Sí, profe. Más o menos. Bueno, tienen que repasar eso, ¿no? Yo puedo preguntar perfectamente cómo se o desarrolle, ¿sí? Acá la corrosión, las armaduras. ¿Se entiende? Y fíjense en que cuando se corroen, se forman, ahí se alcanza a ver, pequeñas piedras, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Esa formación de corrosión es un aumento de volumen que no estaba previsto. Ese aumento de volumen lo que hace es generar dentro de la masa, en este caso del recubrimiento, tensiones de tracción que, como bien sabemos, el hormigón no soporta. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, en el caso que yo tenga una estructura siempre sumergida, la corrosión que se me va a dar, por ejemplo, en los pilotes de un puerto, es bastante lento. Si el hormigón está seco, o sea, arriba, seco, seco, no hay posible corrosión de las armaduras. Para que haya corrosión, el ambiente tiene que estar, digamos, proclive a esa formación. Tengo que tener sales y humedad, que en ese caso se me van a acelerar los procesos. Si no, tengo que tener oxígeno, agua, presencia de agua, y presencia de un electrolito, que en el caso nuestro es justamente la zona del recubrimiento, ¿sí?, de un hormigón húmedo. ¿Sí? No quiere decir que esté sumergido, está húmedo. Esas son las condiciones óptimas, digamos, para que se me produzca la corrosión. Y sobre todo, acelerada. Acá ven distintas imágenes del ataque que se produce, de la corrosión en sí. La característica que tiene este tipo de
de patología es que las fisuras, si se ve acá, que todavía no se llegó a desprender, corren en el mismo sentido de la armadura, ¿sí? Se dan en el mismo sentido de la armadura. Perdón. El ancho de esa fisura es bastante importante. La corrosión de la armadura por escasez de recubrimiento o apasivación, o por falta de capacidad de protección del concreto. Recuerden que la falta de capacidad se puede dar por la carbonatación o por una lixiviación. ¿Estamos? El óxido lo que hace es ejercer presión provocando el estallido del concreto. ¿Vamos? Acelerantes de Fraude, ¿se acuerdan? Que pueden llegar a tener cloruros importantes. Sí, profe. Bueno, tenemos que ver si usamos acelerante de Fraude, que casi siempre tengo que tratar de que no tengan cloruros, eso me pueden llegar a afectar la estabilidad de las barras, me puede llegar a generar corrosión en el acero, ¿sí? No tiene que tener cloruro. Usualmente, por eso en muchas estructuras directamente no se permite utilizar acelerantes de Fraude. Las sales marinas y descongelantes también son aceleradoras de los procesos de corrosión de las armaduras. Y obviamente el agua de mar que tiene cloruro. Este está clarito el efecto que se produce. Esta es la parte de abajo de un muelle, la parte de las vigas, ¿sí? Volviendo a la carbonatación, este es el ensayo que se le hace, se lo sumerge en fenostaneína, este es el producto. Acuérdense de ese nombre porque es particular, la fenostaneína, que produce ese color rosáceo en presencia y digamos como que reacciona y me avisa la presencia de carbonatación. En ese caso es un testigo que está totalmente carbonatado, ¿sí? Está totalmente despasivado y atacado por presencia de dióxido de carbono. Preventivo a esto, perdón, sí, decime. ¿Un testigo vendría a ser como una muestra de una estructura? Existente. Sí, cuando hablamos de testigo es una muestra de una estructura existente. Una probeta sacada con una caladora, ¿sí? La caladora son esas especies de, ya lo vamos a ver más adelante, para justamente sacar en una especie de tubo que tiene en el exterior pequeñas piedritas de diamante, que es con lo que yo puedo cortar el hormigón. Y lo corta perfectamente, sale perfectamente un cilindro, ¿sí? Es un ensayo destructivo, obviamente, porque yo saco una parte, un testigo justamente, de una estructura existente, con una edad determinada. Pero pueden que yo no sepa la edad, y necesito saber si está carbonatado o no. Bueno, saco un testigo y la estudio, la analizo. Hago este estudio. Esto está normalizado, el estudio de fenostaneína, para determinar el grado de ataque de la carbonatación. Si yo quiero bajar esa posibilidad, y bueno, tengo que usar recubrimiento adecuado. Tengo que bajar lo máximo la permeabilidad, ¿sí? Tengo que limitar los cloruros en las mezclas. En este caso, por ejemplo, si me dice que el agua de lluvia, se dice que esta es una viga, ¿sí? Una viga de una estructura. Si me dice que la lluvia lo que hace es disminuir la velocidad de carbonatación.
¿cuál de los dos extremos es el que da hacia la lluvia? ¿Se entiende la pregunta? Y al izquierdo. Sí, al izquierdo, exactamente. El derecho es el que está sobre este lado. Esta mitad es la mitad que está sobre este lado. Porque justamente lo está diciendo que lo hace más lenta la carbonatación. Además, si se fijan, este sector está como más oscuro porque está afectado no solo por la lluvia, sino también por los rayos del sol y otros agentes atmosféricos, la humedad y demás. Entonces la carbonatación, si ustedes ven, igual pasa en la parte interior de la viga. Ahora, el problema es cuando esto llega y además se me produce el ingreso del agua y la humedad. Ahí empieza a corroerse las armaduras. ¿Se entiende? Como les digo, son procesos lentos, pero en algún momento llega. Fíjense en este caso. Acá se muestra cuando, por ejemplo, se produce delaminación o rotura en la parte superior de una estructura y cuando se produce en la parte inferior de una estructura, por ejemplo, de un pavimento. ¿Sí? En el caso de la izquierda, hay penetración de cloruros, ¿sí? Estoy en presencia de humedad y oxígeno y se me empieza a correr la parte superior de este refuerzo, que está cortado justo, no longitudinal, sino transversal. Genera un aumento del volumen, ese aumento de volumen rompe un pedazo y permite el ingreso de humedad y oxígeno a lo largo de toda la barra. Y eso va a hacer que luego, con el aumento del volumen, se me descascare todo el recubrimiento. ¿Sí? Similar es el ejemplo de acá, de la derecha. En ese caso, cuando una grieta no está sellada, ¿sí? Ingresa la sal o los cloruros, ¿sí? De la superficie y me atacan el refuerzo. ¿Qué característica tiene este refuerzo y este refuerzo con respecto a los centrales? Bueno, ahí ya medio le respondí. En este ejemplo y este ejemplo, ¿qué característica tiene esta barra y esta barra? ¿Me escuchás? No, pero sí, no, pero no es esa la respuesta, Elías. ¿Qué se ve acá? Con respecto esta y esta, con respecto a estas barras, ¿qué característica tiene? ¿Por qué se empiezan a corroer estas primero? ¿Menor qué? Porque están perpendiculares entre sí. Están perpendiculares, pero ¿cuál es la característica que tienen? En este caso, esta barra con respecto a esta. ¿Y por qué se corroen primero esta y en este caso esta y no las centrales? No, es más fácil, ¿eh? Fíjense. ¿No les parece que en este caso tiene menos recubrimiento? Esta barra tiene menos recubrimiento que esta y por eso llega primero y se produce primero la oxidación en la parte superior de esta barra. Y en este caso
si bien la grieta ingresa el agua por arriba, tiene menor recubrimiento la parte de abajo con respecto a esta barra, porque el recubrimiento es este, y por eso se empieza a oxidar primero en esta parte de acá. Fíjense que acá ya se oxidó, pero revienta primero abajo porque tengo menos recubrimiento. ¿Me siguieron? Bien. Es muy importante el recubrimiento en todos estos efectos, sobre todo lo que es corrosión. Se debe a eso. En general, para evitar la corrosión, se recomienda baja relación agua-cemento, un contenido de cemento superior a 350 kilos por metro cúbico, un asentamiento compatible a las condiciones de colocación como para yo tener una uniformidad aceptable en la colocación, ¿sí? Una buena colocación, una buena homogeneidad del hormigón fresco, recubrimientos adecuados. Fíjense que por ahí antes no hablábamos tanto de los recubrimientos, pero es muy importante el tema de recubrimiento acá. La protección y el curado, como siempre dijimos. Cuando la exposición es muy agresiva, ¿sí? Aditivos inhibidores de corrosión, son re caros estos. Los inhibidores de corrosión son carísimos. Y solamente cuando la exposición es muy agresiva. Si no, le puedo dar también, que es lo más usual, pinturas o recubrimientos sobre el hormigón. O sea, no dejar el hormigón directamente expuesto a esas condiciones de exposición, ¿sí? Por ejemplo, con recubrimiento epoxídicos o galvánicos sobre las armaduras. O, y esto sería, digamos, lo máximo, una protección catódica. La protección catódica, para que se den una idea, es lo que se les da a las tuberías de gas, que son de acero, se les hacen protección catódica de esas tuberías, ¿sí? Pero eso también es bastante caro. ¿Estás con la corrosión y la carbonatación? Seguimos. Ahora vamos a ver nuevamente la reacción álcali-sílice, que ya la nombramos, pero no explicamos bien qué era lo que se producía cuando vimos los agregados grueso y lo fino, ¿sí? Y vamos a ver la reacción álcali-carbonato, que no es tan común, por lo menos yo no la he tenido que sufrir.